Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Euler Ferrer Córdoba. Como siempre, es un gusto trabajar a la distancia con cada uno de los estudiantes del telebachillerato número 2, en especial a mis estudiantes de sexto semestre, grupo A, grupo B y grupo C de filosofía. Como ustedes sabrán, el día de ayer envié algunas indicaciones a ustedes vía jefe de grupo y también por parte de la página de Facebook, en la cual cada uno de ustedes tienen actividades correspondientes a la entrega de trabajos, y me voy a permitir leer la actividad que a cada uno de ustedes les corresponde entregar en fecha del día 13 al 20 de mayo, y son algunas reacciones contra el proyecto moderno. Dentro de ello vamos a tener que ver lo que es el materialismo histórico de Carlos Marx y la angustia de Soren Kierkegaard. También vamos a ver el vitalismo de Friedrich Nietzsche. El día de hoy me voy a permitir con ustedes solamente hablar de algunos puntos importantes sobre lo que es el materialismo histórico y lo que es el vitalismo de Friedrich Nietzsche. Estamos trabajando en la distancia por parte del telebachillerato número 2 y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este medio. Ustedes ya lo conocen a través del YouTube Euler-Ferrer y a través del Facebook de Psicología Comunitaria y nuestro programa de WhatsApp que llevamos. Bueno, sin más preámbulo, hablar del materialismo histórico es hablar de la vida, de la obra del pensador Carlos Marx, que él nació principalmente en 1818 en Treveris, antes denominada Prusia. Su familia era acomodada y liberal, eran judíos convertidos al protestantismo. Dentro de ello también puedo hablarles de Carlos Marx sobre algunos de sus estudios, que principalmente lo vemos que estudió en el Instituto Federico Guillermo de Trevis y cursó Derecho en la Universidad de Bonn. Amplió, en el caso de sus estudios, amplió estudios en la Universidad de Berlín, interesándose por la parte de la filosofía. Recuerden que la filosofía es el amor a la sabiduría. Sabemos también que Carlos Marx se aproximó a la filosofía de Hegel, pero en forma crítica. Se inspiró demasiado en este pensador llamado Feuerbach. Se unió a grupos de izquierdas hegeliana y colaboró en diferentes publicaciones como la Gaceta de Renana y Anales Franco-Alemanes. Entonces, dentro de ellos también el pensador Carlos Marx se propuso estudiar el capitalismo, para lo cual se formó en la economía y comenzó a colaborar con Federico Engels. Dentro de la vida y la obra de este gran pensador de la historia de Carlos Marx es que militó en las ligas comunistas y publicó un libro muy interesante llamado El Manifiesto Comunista. Dentro de ellos son sus principales, que es El Proletario del Mundo Unidos. Fue expulsado sucesivamente de Francia, de Bélgica, de Alemania. Residió en Londres, y donde comenzó a escribir su obra cumbre, que nosotros la conocemos como El Capital, que la redactó principalmente en Nueva York. Murió en Londres en 1883 a los 65 años. Si hablo de Carlos Marx y ustedes están viendo en la pantalla, es porque a ustedes les corresponde, estudiantes, trabajar un resumen ilustrado, y aquí ustedes podrán encontrar algunos de los argumentos importantes. Bueno, durante su entierro, Engels dijo: su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Su obra maestra fue El Capital. Una hija de Marx, que es Eleanor, destacó por sus discursos y escritos políticos. Sus principales obras de Eleanor fue El Manifiesto Comunista y fue principalmente El Capital de este pensador Carlos Marx.
pero me voy a remitir con ustedes a ver qué es el marxismo. Bueno, el marxismo es un conjunto de teorías de Carlos Marx, Federico Engels, sus seguidores, y se basan en el original proyecto crítico, teórico y revolucionario de Carlos Marx. ¿Qué aspecto estudia el marxismo? Bueno, está centrado en tres aspectos. En el primero, que es el aspecto económico-sociológico. Y en este aspecto económico-sociológico está la crítica a la sociedad burguesa. Recuerden que el señor burgués vivía con todas las comodidades, no pagaba tributos, sino eran principalmente la clase obrera o la clase trabajadora la que era explotada. En el aspecto político hay una transformación revolucionaria de la economía y la sociedad. Esta parte ustedes la han visto en diferentes secciones con otros profesores de historia y lo han remarcado principalmente porque en el aspecto filosófico la crítica de Hegel y de Feuerbach son importantes. Primero porque hace un análisis a la realidad, hacen un descubrimiento a lo que es la lucha de clase y sobre todo hay una propuesta de cambio. Cuando hablamos de estos elementos nos referimos a lo siguiente. Marx va a trabajar todo un postulado de la realidad social, va a hablar principalmente de la programación política dirigida a transformar la realidad. Y para ello hay tres puntos principales. En estos puntos principales vamos a destacar el análisis de esa realidad. La religión está alienada o aliena, es decir, la religión, decía Carlos Marx, era aquella que no permitía el progreso, que no se le enseñaba ciencia a las personas, sino que los domesticaba. Pero esa es una parte de la teoría en el caso de Carlos Marx. Y van a descubrir la filosofía a través de ello, porque la filosofía va a interpretar la realidad, va a descubrir esa realidad y la va a concretar hacia los hechos reales de la sociedad. Es decir, no va a alienar, sino al contrario, va a liberar al hombre en todo su conjunto. Para hablar del descubrimiento de la lucha de clase, pues obviamente la clase trabajadora siempre ha existido, pero siempre ha estado explotada por la clase burguesa o la clase capitalista, como hoy se le denomina, o la clase dominante o la clase globalizante es principalmente, o la clase conservadora, como se le conoce hoy en el mundo de la política en el siglo XXI. Dentro de ello estamos hablando también de esas propuestas teóricas de cambio, que hay que abolir la propiedad privada, hay que evitar que la riqueza esté concentrada en unas cuantas manos. Y obviamente para llegar a este punto de la abolición de la propiedad privada es porque permitía que todos estuviéramos en iguales condiciones, que tuviéramos igualdad, que tuviéramos todos los mismos derechos, las mismas participaciones, y eso se le conoce en el capitalismo principalmente por la clase explotada. Pero lo que se quiere es con Carlos Marx es que exista el comunismo, donde todos tengamos igualdad de condiciones. Para ello es importante las fuentes del marxismo. Las fuentes del marxismo vienen de la filosofía alemana. ¿Quiénes están en la filosofía alemana? Está Hegel y está Feuerbach. ¿Quiénes trabajan la parte de la economía inglesa? Lo que es David Ricardo. Quienes están en el socialismo utópico está Saint-Simon. Recuerden que Saint-Simon decía que la iglesia es el parásito de la sociedad, que no permite el progreso, no permite el desarrollo. Y hablamos también de ese movimiento obrero que ha traído como consecuencia la libertad y condiciones de los trabajadores. Y en ese movimiento obrero todos tienen ya sus estatutos y obviamente cada uno va recobrando lo que necesita en ese movimiento obrero, es decir, la misma condición de igualdad social. Para que podamos hablar de un materialismo histórico es importante hablar que la realidad es cambiante. Hablamos de la dialéctica, cambio, transformación que sufren todas las cosas. Eso se le llama movimiento dialéctico. Movimiento dialéctico es que hoy estamos aquí en una sociedad, mañana tal vez nosotros podamos ser una sociedad revolucionaria y eso es un movimiento dialéctico, cambio, transformación de las cosas. Cuando se habla de esto, principalmente hablamos de un elemento. La tesis es el problema, es la afirmación. Un ejemplo, supongamos que decimos en la tesis es el problema, enunciamos un problema.
el coronavirus es una mentira. Vamos a entrar a ver lo que es la antítesis, ¿sí? La antítesis son dos personas, uno que va a afirmar que sí existe y el otro que la va a negar. Es decir, la tesis es el problema. ¿El coronavirus existe? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, y la sociedad así se ha mantenido. Recuerden que no hay verdades absolutas, decía el maestro Aristóteles. Bueno, la síntesis es la negación a esa negación, es decir, la verdad a la que llegan cada uno de ellos. En esa verdad es que la persona A tiene parte de la verdad y la persona B tiene parte de la verdad. Cuando tú llegas a un acuerdo es cuando se concreta el cambio, la transformación de las cosas han surgido por ello. Alguien que ha creído en la lucha liberal del hombre y alguien que no la ha creído. La clase conservadora y la clase principalmente que ha sido la liberalizante, la que ha promovido el progreso y el desarrollo. Bueno, entonces dentro de ello Marx va a retomar el concepto de dialéctica en su libro y ahora en la filosofía Hegel la va a llamar como el espíritu absoluto, y de lo cual el ser humano va a ser el más importante en esto. Es decir, el ser humano es la persona más concreta, además de que se va a justificar sus medios, sus modos. Y Carlos Marx va a decir que el Estado es el opresor del propio pueblo. Es decir, el Estado mantiene dominado o alienado. Hoy, ¿cómo están alienados? Alienado significa enajenado. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo viendo la televisión, está enajenado. Hay mucha gente que depende de la tecnología, está enajenado. Hay muchas personas que dependen de un partido o X circunstancia, están enajenados. Bueno, la iglesia enajena, decía también, es decir, la religión enajenaba. Esos son conceptos de Carlos Marx. Quiero que lo escuchen bien, son conceptos que decía Carlos Marx. Bueno, dentro del materialismo histórico también vamos a encontrar lo siguiente. El materialismo histórico es la concepción de la propia historia. Hay una superestructura que es la vida social de nosotros, es la política y es la parte espiritual. En esa parte espiritual nos encontramos todo con los valores, nos encontramos principalmente con la concepción del hombre, la formación del bien, el bien común, etc. Y en la infraestructura están los medios y los modos de producción, que es la economía. Alguien que tiene que producir y alguien que tiene que distribuir la misma riqueza. Entonces, dentro de ello vamos a ver que Carlos Marx decía que la infraestructura, es decir, la infraestructura, la economía, va a determinar la superestructura, va a determinar la vida social de nosotros, porque somos consumistas, va a determinar la vida política de nosotros, porque dependemos de alguien que nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo nos debemos comportar a través de las leyes o el Estado. Recordamos que Lenin decía, yo soy el Estado, ¿no? Entonces, esa parte es importante al estudiarlo. Bueno, dentro de ese factor vamos a ver que hay dos clases, una clase que es la del proletario y una clase que es la capitalista o la burguesa. El presidente de la República le llama los conservadores a los capitalistas. Bueno, entonces dentro de ello es importante hablar de ese dato llamado el conocimiento de las clases, las fuerzas productivas, los medios de producción, la máquina, la herramienta, el trabajo del obrero, etc. Estos hablamos de el proletario. Y el capitalista burgués es la propiedad natural, es la ideología dominante que nos tienen a nosotros, depender de un gobierno, depender de una política, depender de una economía. Y se habla también de esos avances tecnológicos capitalistas, el privilegio de ser explotado, como entre paréntesis, como lo decía Carlos Marx. Entonces son datos importantes que vienen a la memoria de nosotros. Bueno, dentro de ellos también quiero recalcar que la contradicción entre esas fuerzas productivas van a tener principalmente las relaciones de producción y van a llevar a lo que es la lucha de clase, la revolución. Toda superestructura se transforma, recuerden eso, y toda la historia es historia a través de la lucha de clase. Entonces en la antigüedad existía el esclavismo, existía en la Edad Media, existía la crisis del feudalismo y el surgimiento de ese mismo capitalismo. Bueno, quiero recordarles también que la contradicción es más flagrante que nunca
el capitalismo estallará y vendrá el comunismo, decía el pensador Carlos Marx. Estados Unidos criticó mucho a Carlos Marx y es la política que está diciendo. Carlos Marx decía que había que pagarle al trabajador la hora de trabajo, no la jornada de 8 horas. Y Estados Unidos paga la hora de trabajo, no paga la jornada. En nuestro país se paga la jornada de 8 horas. No se paga, en este caso, al obrero la hora de trabajo. Entonces, esa es una parte interesante. Y hablamos de esa fase revolucionaria que es la etapa democrática, la dictadura del proletario. Alguien me preguntaba ahí ¿qué recomendación podríamos darle a un campesino? Bueno, vamos a crearle un sindicato. Todos tienen sindicato. Hay una cúpula de poder. Hay quienes hoy ostentan el poder a través de un sindicato y solamente están viendo por un grupo en particular. No ven al 100% por todas, solamente para los que están a su alrededor. Es decir, se reparten el pastel. Entonces yo creo que ahí no existe la igualdad de condición. Entonces, dentro de ese factor es importante hablar de esta etapa que decía Carlos Marx, que es la abolición de esas clases sociales y la extinción del Estado, para que la producción sea el motor de la propia historia. Quiero que escuchen bien, estudiantes de sexto semestre de filosofía, de su tarea que tienen que hacer. Aquí les he dado algunos principios. Y quiero terminar con el vitalismo de Friedrich Nietzsche. Por lo regular a mí me encanta esta obra. Primero porque habla de un contexto histórico de la filosofía, un contexto cultural de esa propia filosofía, y hay una crítica a la filosofía del occidente y al cristianismo, pero una crítica constructiva. Hay una solución nietzscheana que vamos a ver cuál es, y hay una transmutación de los valores. Es decir, hay personas que no promueven los valores y hay personas que promueven los valores. Entonces vamos a ver la muerte de Dios, el superhombre de Friedrich Nietzsche, y vamos a ver el nihilismo, la nada. El nihilismo significa la nada. Entonces habla también de la voluntad del poder, el eterno retorno del hombre. Más adelante vendrá ese eterno retorno que es el superhombre. Bueno, para darles una pequeña introducción, bueno, el vitalismo es la oposición filosófica más importante, caracterizada para poder postular la existencia de una fuerza, un impulso de la vida, sin que la vida no pueda ser argumentada. ¿Qué queremos decir con este dato? Primero, que el vitalismo es oposición, la existencia de nosotros mismos. Podemos hacer cosas a través de nuestras propias creencias, la creencia de la razón, de la ciencia. Entonces nos habla también de el seguir a la filosofía a través de los siglos. Él fue un seguidor muy importante de Schopenhauer, un vitalista muy importante, y él habla de la corriente más relevante del siglo XXI. Bueno, en esa tesis nos habla de Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, la muerte de Dios es la forma de decir que la moral del occidente ya no es capaz de actuar como código moral. Pues están haciendo cosas diferentes, no predican con el ejemplo. Hay quienes dicen que tienen amor y están ofendiendo a las personas. Hay quienes predican la paz y están destruyendo a la humanidad. Hay quienes predican que tienen fraternidad y no pueden compaginar con el de al lado. Entonces creo que esto es lo que encierra la muerte de Dios, pero en la parte de la moral. Personas que están dentro de la concepción pregonando el cristianismo, no la religión, no las sectas religiosas, sino el cristianismo basado en esa moral. Es decir, que hay personas que no tienen esa absoluta moral. Bueno, entonces dentro de ellos también es importante que si nosotros hacemos parte de la filosofía, dice Nietzsche, que si quito a Dios y consigo valores cristianos, entonces voy a obtener un ser mezquino, es decir, sin Dios, pero con sus valores. Es decir, le llamo en el caso de la existencia humana. Y cuando llamamos el caso de la existencia humana es que se debe crear un pensamiento para la élite. Cada superhombre tendrá sus propios valores y no hay un valor absoluto. Y termino con lo siguiente: la moral de los señores y la moral de los esclavos.
Dice Nietzsche que tiene una especial hostilidad a la ética kantiana, Immanuel Kant, con su ética de la razón pura. Y habla principalmente como también a la ética utilitaria y la cristiana. Se habla de valorar como bueno únicamente la vida fuerte, sana, impulsiva de voluntad y de dominio. Y habla también que malo será lo débil, lo enfermizo, lo fracasado, y la compasión es el sumo mal, dice él. Distingue dos tipos de moral: la moral de los señores, en el caso individuales de poder, superior de vitalidad y de rigor consigo mismo. Entonces él habla de ese dato interesante. Y unas frases célebres para terminar. El vitalismo dice que lo que más me molestó no es que me hayas mentido, sino que de aquí en adelante no podré creer en ti. Son frases de este pensador del vitalismo. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Nadie puede construirte el puente sobre el cual hayas de pasar el río de la vida, y nadie a no ser tú. Y lo que no me mata me fortalece, diría Friedrich Nietzsche. Espero que esta clase virtual que estamos teniendo desde nuestra concepción de la filosofía y de la parte de la virtualidad, pues obviamente la vayamos nosotros trabajando desde nuestras casas. Soy el Dr. Euler Ferrer Córdoba y espero que este pequeño video que he hecho para una clase virtual te sirva, y obviamente te recuerdo que tienes tu libro de texto para que podamos consultar esta información. Solo es una introducción de lo que podemos ir viendo. Más adelante les enviaré otro link para que ustedes puedan descargar información más relevante. Me despido de ustedes como siempre. Pásenla bien y sean felices. Soy el Dr. Euler Ferrer Córdoba. Hasta pronto.